como venga mejor. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Hoy que entonces vamos a ver el capítulo 4 del libro de Segundo de Reyes. ¿De acuerdo? Entonces, la anterior semana, ¿qué vimos? La anterior semana vimos el segundo pasaje, en realidad, de algo que se llama como el ciclo de Elías, ¿no? El de Eliseo, perdón. El ciclo de Eliseo, y se llama el ciclo de Eliseo porque son capítulos, son una buena parte del libro de Segundo de Reyes, que se enfoca solamente en la vida y en el ministerio, si se quiere, de Eliseo. ¿Ya? Que va básicamente desde que le sucede a Elías, como ya vimos en el vendaval y todo lo demás, ¿cierto? Desde ahí hasta cuando muere. Y esto pasa en el capítulo 8 versículo 15 de Segundo de Reyes, ¿ya? Entonces, todo este pasaje, todos estos pasajes que vamos a ver, aunque aparecen guerras, reyes y todo lo demás, es en realidad un apartado propio del libro de Reyes que va sobre la vida de Eliseo. ¿Ya? Se llama, le suelen llamar así, el ciclo de Eliseo. ¿Ya? En inglés es decir, ¿no? The Elijah Cycle. Elisha Cycle. En fin, el ciclo de Eliseo, pues. Ahora, ¿qué pasa acá? Recordemos que lo que justamente, y esto sirve para qué? Para obtener un panorama mucho más amplio de lo que era, de lo que fue Eliseo. Porque recordemos que la figura del profeta en tiempos de los reyes es muy importante. Entonces, así como Acab tuvo a su Elías, y recuerden que Acab fue Acab, fue el rey Acab, un malo, un pecador y todo, aunque fue un muy buen rey, ¿se acuerdan lo que vimos, no? Aunque fue un muy buen rey, pero era pecador, era despreciable en ese sentido, tuvo su contraparte a un Elías. Entonces, fíjense que incluso hay un mensaje, digamos, medio como entre líneas, que aun si es que el mal es muy grande, pues el bien también es de la misma magnitud. ¿No? Entonces tenía un contrapeso muy fuerte. O sea, si el mal era del nivel de Acab, Dios levantó a un Elías. Ahora vamos a ver el mal o lo que le tocó enfrentar un poco a Eliseo, que tampoco la tuvo fácil. ¿Ya? Eliseo viene siendo el sucesor de Elías, que viene siendo justamente eso, el sucesor legítimo de Elías, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a ver cuatro episodios que hablan genuinamente de Eliseo y de su labor como profeta. ¿Ya? Entonces, esto es como, y esto sirve mucho como para saber historia, digamos, de la Biblia, ¿no? Esto sirve mucho para saber historia de la Biblia, de lo cual luego podemos extraer muchas enseñanzas, pero lo importante, primerito, es que sepamos qué pasa aquí. De tal manera que cuando en el futuro hablemos, como por ejemplo, de, del, de la viuda que vendió el aceite con Eliseo. Ya sabemos que está en Segundo de Reyes 4. Cuando digamos el episodio de Elías y la tsunamita, ya sabemos que está en Segundo de Reyes 4. Cuando digamos, cuando Eliseo multiplicó la comida, o cuando Eliseo sanó digamos, arregló un potaje, un guiso que estaba que era tóxico, ya sabemos de qué se está tratando de Segundo de Reyes 4, que de hecho muchos de estos pasajes tienen que ver bastante con el Nuevo Testamento, incluso con el rol del Señor Jesús. Porque acuérdense que aquí se está hablando de la figura más que de Eliseo, de la figura del profeta, como ese contrapeso a todo el desbarajuste moral y bíblico que había en ese momento. Entonces aquí va a ser el contrapeso. Eliseo viene siendo entonces, como decir, el ejemplo de lo que debería ser, ¿no? De cómo debería ser el pueblo. Pero como pecaron y desde el más chiquito al más grande, entonces se levanta un Eliseo que pone las cosas como deberían ser. ¿De acuerdo? En un mundo donde todo está caótico, donde todo está hecho en desbarajuste. Entonces, el primer así como para hacer un esbozo, les decía, hay cuatro episodios, ¿no? El uno, este de la viuda que con el aceite, llamémoslo así, ¿no? La viuda y el aceite, ¿ya? Después el episodio de la tsunamita, que se divide en dos, porque un episodio es cuando le concede el hijo a la tsunamita y el otro cuando lo resucita, ¿ya? Y después del cuarto episodio, que es justamente cómo Eliseo ayuda a los hijos de los profetas, sea dándoles de comida, dándoles de comer o arreglando una comida tóxica, ¿ya? Venenosa. En fin, ¿ya? Son esos cuatro milagros, si ustedes quieren decirlo, ¿ya? Que Dios le permitió ejercer o demostrar aquí a Eliseo. Entonces, vamos leyendo el primero. Primero, vamos a ver así. Voy a leerlo y salvo que sea algo realmente interesante como de corregir en la traducción, le haré algún énfasis. Si no, voy a leer tal como está aquí, ¿ya? Y ustedes verán alguna diferencia en la Reina Valera y solamente vayan tomando la nota para no demorarnos tanto en eso, ¿ya? Dice así. Una de las grandes diferencias, por ejemplo, que me ha gustado mucho a mí, es que en la Reina Valera, por la época, no se hablaba de esposo y esposa, sino se hablaba de mujer y marido.
¿no? Entonces, pero por la connotación que hoy, por ejemplo, ha adquirido la palabra marido, especialmente, o incluso en el lenguaje bíblico en algunos contextos, he preferido poner esposo, ¿ya? He preferido poner esposo y no marido. E igual cuando dicen mujer, he preferido poner la palabra esposa, ¿ya? Eso como por ejemplo. Muy bien. Luego dice así, una mujer de las esposas de los hijos de los profetas voceó a Eliseo diciendo, tu siervo mi esposo está muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor, y ha venido un acreedor para tomar mis dos hijos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te daré? ¿Qué te haré? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva nada tiene en casa, sino una vasija de aceite, una vasija pequeña, digamos, como un frasco, ¿entiendes aquí? Un frasco de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti utensilios de fuera de ti, de todos tus vecinos, utensilios vacíos, no escatimes. Y cuando entres, cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos, y vierte en todos los utensilios estos, y el lleno ponlo aparte. Y se fue de él la mujer, y cerró la puerta detrás de ella y de sus hijos, y ellos le traían y ella vertía. Y sucedió que cuando los utensilios se llenaron, dijo a un hijo suyo, tráeme un utensilio más. Y él dijo, no hay más utensilios. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo relató al varón de Dios y le dijo, ve y vende el aceite y paga tu deuda, paga tu deuda, y tú y tus hijos vivan del resto. ¿Ok? Primer episodio. A primera vista, ¿qué vemos? Un episodio muy poderoso que sitúa, porque digamos, uno de los énfasis, uno de los objetivos de estas narraciones, de estos eventos de aquí, es situar el poder del profeta, que es un profeta que se le presentan retos muy complicados y a pesar de que él, digamos, en primera instancia no tiene responsabilidad sobre eso, decide actuar y así cuando actúa demuestra el poder que tiene de parte de Dios. ¿Ya? Eso es básicamente el mensaje general de todo esto, pero se lo ve a través de estos episodios. Entonces, en el primero, fíjense que hay no es cualquier persona, es una persona que es una esposa de los hijos de los profetas y es viuda. Acuérdense que los hijos de los profetas es una categoría social, digamos así, de la época, que eran como los aprendices de los profetas, ¿ya? Y eran más bien personas pobres. Acuérdense eso, no eran personas ricas, no, eran personas más bien pobres que vivían en comunidades, que vivían de una manera un poco austera, si se quiere, y eso, y tenían sus familias y todo, pero eran más bien pobres. Por eso es que se ve aquí, fíjense, y eso se revela aquí todavía más, porque muere un hijo de profeta, o sea, no llegó a ser profeta, muere un hijo de profeta, y queda su viuda y quedan endeudados. ¿Ya? Y esto, primeramente, si ustedes se dan cuenta, esto de que viene un acreedor y le quiere llevar a los hijos, ¿no es cierto? Es bíblico, ¿sí o no? Ustedes se acuerdan que, si no me equivoco, está en Levítico, si no en Deuteronomio, está que para pagar una deuda se puede vender incluso uno mismo para caer por siervo. En esa época, ojo, en esa época valía para saldar la deuda, venderse incluso uno como esclavo de esa persona y la única salvedad era que salía al año 50. ¿Se acuerdan ustedes que salía en el jubileo? Pero esta realidad era posible, ¿ya? Lo cual también nos llama la atención mucho porque acuérdense que el libro de Reyes está muy conectado a lo que son los mandamientos. Entonces, siempre que haya estos episodios aquí, siempre va a haber en el intermedio algún mandamiento que nos esté como que recordando, ¿ya? Porque acuérdense que el que finalmente terminó redactando este libro o editándolo, si se quiere, es el famoso deuteronomista, es decir, alguien que vivió en la época en que se terminó de escribir el libro de Deuteronomio, la ley en general, ¿de acuerdo? Entonces, primero, esta realidad era posible y era legal, o sea, era legal, ¿ya? Y era un caso sin solución, ¿ya? O sea, ¿cuál era la única forma de solucionar esto? Era pagando. Y como no tenían plata, ¿cómo era la forma de pagar? Venderse esclavos. O sea, ser esclavos, vender su libertad, vender su autonomía hasta que llegue el año de jubileo, ¿ya? Es decir, que haciendo un promedio le quedarían flojito unos 20 años de servicio. Flojito 20 a 30 años por hacer así cuentas muy, muy rápido, ¿no? ¿Ya? Pónganle así, siendo generosos, unos 20 a 30 años de servicio. Y entonces podía salir libre, hasta que pague en el término su deuda. Pero para que no tengan con qué pagar y que tengan que venderse como esclavos, significa que la deuda seguramente era grande. Ahora,
Fíjense ustedes, esta respuesta de Eliseo va a aparecer dos veces en estos relatos. La primera es aquí, que dice, ¿qué te haré? Ujú, Esta pregunta es muy interesante porque en lugar de decir, en lugar de mostrar como disposición o predisposición de ayuda del profeta, en realidad es es un equivalente a nuestra forma de decir, y yo qué culpa, mm, ¿ya? Y yo qué quieres que haga. O sea, es en ese sentido. ¿Ya? mm, Entonces la viuda esta le presenta el problema, le dice, me van a vender a mí, como ya estoy endeudada, ¿verdad? Y el profeta o sea, en lugar de decirle, claro, ¿cómo te ayudo? Lo que le dice es, ¿y yo qué? ¿Y yo qué quieres que haga? Entonces la primera respuesta es, a ver, no es mi responsabilidad, así legalmente, estás en una situación que es legal, o sea, es válida, y yo qué culpa tengo, o sea, yo cómo te puedo ayudar, o sea, yo qué quieres que haga. ¿Ya? Entonces, lo primero que establece Eliseo es y esto es lo interesante, establece primero que Eliseo no tiene obligación de ayudar, ujú, ¿ya? No tiene obligación de ayudar. Eso es lo que establece con el que te haré. ujú, No tiene obligación de ayudar. Sin embargo, lo que responde después es lo que genera digamos, da cuenta de la generosidad y el poder que tiene Eliseo de parte de Dios. Que a ujú, pesar de no tener responsabilidad en el caso, se involucra y le dice, declárame qué tienes en casa, ¿ya? Entonces, fíjense, y ella le dijo, tu sierva nada tiene, sino un frasquito de aceite, ¿ya? Y aquí un dato interesante también. Hay quienes se han puesto a pensar y así a cavilar respecto de quién será y qué pudo haber sido este siervo. Ya, ujú, fíjense, especialmente esto del lado judío. Y resulta que en el Targum y también en un libro de Flavio Josefo, que se llama Antigüedades de los Judíos, le identifican a este temeroso de Dios con este siervo que aparece en Primero de Reyes 13, de Primero de Reyes 18, 3 y en el 12, que es este Abdías, si no me equivoco, que es el siervo de Acab, que aparece cuando Elías está huyendo de Acab y se lo ujú, encuentran. Y se dice que es este, ¿por qué? Porque aquí dice que era temeroso del Señor. Y en Primero de Reyes 18 a este Abdías se le cuenta y se le menciona que es temeroso del Señor. Entonces hacen cruces, digamos, ujú, y dicen, este Abdías de allá de Primero de Reyes es este, que aquí habría muerto. Y dejó a la viuda endeudada, digamos, ¿ya? Y dicen que pudo haber sido esto de los hijos de los profetas, esto es donde a veces no cuadra mucho, porque allá en Primero de Reyes 18 se cuenta que él escondió a varios profetas, ujú, a varios de los hijos de los profetas en cuevas y todo, cuando la Jezabel los cazaba, ujú. ¿no? Entonces, por eso algunos llegan a hacer conexiones y dicen, este temeroso era ese que le ayudó en su momento ya a Elías, ¿ya? Eso. Mm, Independientemente de eso, solo les quería dar el dato de cómo el Targum especialmente y Flavio Josefo, un historiador de la época bíblica, de hecho, de la época de los apóstoles, ¿ya? Le pone nombre, ya le pone nombre, pero es a partir de esta característica de temeroso del Señor. mm, Independientemente de quién haya sido, el escenario y eso no importa. Lo que importa es que esta persona era viuda y estaba recontra endeudada, al punto de dar a sus hijos por siervos para pagar la deuda, ¿ya? Entonces dice, declárame qué tienes y ella le dice, no tengo sino una vasija, un frasquito de aceite. Hagan cuenta que justo tengo a la mano un spray, pero hagan cuenta que tenía no una vasija, porque cuando uno piensa una vasija, uno se imagina una grande, no un pondo, como decimos, un pondo, una vasija de aceite. No, lo que tenía era un frasquito, como decir, una jarrita de aceite. Entonces, en realidad no tenía es nada realmente, o sea, no tenía nada más, ¿ya? Y lo que tenía era eso poco, ¿ya? Tenía un frasco de aceite. Entonces, aquí también viene un tema que me acuerdo haberles comentado en su momento y que vale la pena repetirles ahora. Fíjense ustedes que y esto es interesante, eh, a veces la persona que puede tener mejor claridad del problema es alguien externo. Porque cuando uno está con el problema, imagínense la situación de esta persona, de esta mujer. Estoy recontra endeudada y se van a llevar a mis hijos. O sea, es un dolor. O sea, imagínense ustedes lo que es no tener un centavo y que se me van a llevar a mis hijos y se van a llevarlos, ¿ya? Por malas decisiones, por lo que haya sido. Quedaron endeudados y ese es el asunto. No importa más, digamos, ese es el tema. Imagínense que lo único que la persona esta tenía era una vasija de aceite, o sea, tal.
Lo que quiero decir es, cuando uno está en la situación de estrés, así de preocupación, es muy difícil que uno pueda sentarse y pensar. Es muy complicado. Por eso siempre es bueno, cuando alguien está en una situación así de estrés, pedir ayuda. Y especialmente alguien que no tenga vínculo. Alguien como Elías, como Eliseo, quiero decir. O sea, alguien que le diga, ¿y yo qué culpa tengo? Yo ahí no toco nada. Ahí no tiene nada que ver conmigo. ¿Ya? Pero no como para que no se, o sea, no se involucre, sino para el contrario, para que pueda conocer la situación y ayudar. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, Eliseo le dice, ¿qué tienes? Y fíjense la respuesta contradictoria que da la viuda, porque dice, no tengo nada, salvo. Ah, entonces sí tienes. mm, O sea, no te dije que tengas mucho, no te dije cuánto tienes, te dije qué mm, tienes, ¿ya? Y aquí se ve justamente un principio bíblico, ¿no? El principio bíblico que todos sabemos que Dios con mucho, con poco hace mucho, ¿ya? Entonces aquí le dice un frasco y es lo que siempre he aprendido. Por la situación más extrema que estemos pasando, tenga por seguro que algo se tiene. Y a veces es algo que uno no le para mucha bola, ujú, ¿ya? Es algo que a veces uno no le presta mucha atención, no le da mucha importancia. Sin embargo, a veces ese algo es lo que termina salvando después a la familia o a la situación o lo que fue. Entonces, siempre, pero como para uno es imperceptible, de ahí la necesidad de apoyarse en alguien externo. mm, Entonces, cuando ustedes, con todos, cuando yo estemos en alguna situación así, que eventualmente nos puede pasar una situación así de estrés, que no sé cómo salir, pida ayuda y pida que alguien le evalúe su situación, ya, le evalúe y le cuente y seguramente la otra persona se dará cuenta que hay alguna posible solución, que posiblemente la persona no haya visto, ¿ya? Y eso es muy importante, ¿ya? Entonces, cuando Eliseo, perdón, se da cuenta que hay algo, él dice, me basta, es suficiente, él ya sabe cómo funciona Dios, como lo sabemos hoy, ¿no? Si es que hoy diría, no sé, hoy sería como decir, vea, debo $10,000. Bueno, ¿qué tiene? Tengo $10. O sea, más o menos algo así, ¿no? Tengo $10. El liceo diría, basta, suficiente. Con eso haga tal cosa. ujú, Y fíjense, hablando así, digamos, de esto, es una forma, porque hay muchas, una forma de salir de las deudas a la larga. Si tenemos deudas, esto es una buena forma. Dice, algo tiene y de eso algo trate de reproducirlo, trate de multiplicarlo. Aquello que usted tiene y que sepa que los demás no tienen o que se necesita. ujú. Porque fíjense que el aceite en esa sociedad era un implemento, como decir hoy qué sé yo, como decir hoy eh, algo que utilicemos todos los días, eh, como decir shampoo, no sé, o sea, algo que se ocupa todos los días, ¿ya? Y que toda la gente necesita. O sea, no había alguien en la sociedad esa que no use aceite. Por lo tanto, le da un mini, siempre he dicho, no le da más bien en lugar de solucionarle y en lugar de decir, Señor, que se acabe la deuda y tócale el corazón para que le perdone la Mm, deuda, en lugar de hacer un tipo de ese milagro, lo que hace es darle herramientas para que solucione su situación. el- Darle como decir, yo suelo decir, no, le financia su emprendimiento de aceite. ¿Ya? De alguna manera hablando así, ¿no? Entonces, claro, con lo poco que tiene, el liceo ve que eso alcanza y ve la potencialidad también de la familia de unirse para salir adelante. Porque también aquí lo que promueve, fíjense que esto es algo muy interesante, lo que el liceo ve en el fondo no es el problema de la deuda, ese no era el problema, porque por último que se lleven lo que quieran. ¿Qué iba a pasar con esa familia? Se iba a desmembrar. claro, Eso era lo más peligroso que vio Eliseo ahí. No era el tema de la deuda, porque por último ya déjeme en la calle. No, el problema era que verdad, se iba a desmembrar, se iba a quedar una mamá sin hijos. Y eso era lo que había lo que había que evitar. Por eso es que fíjate el énfasis que pone Eliseo es en la familia. Coge tú a tus hijos hacen y tú haces esto. Entonces, ¿qué les hizo? Les involucró a todos en salir de la cosa. Y con eso generó además que la familia se una. Fíjense, o sea, fíjense cómo Dios permite ver los problemas de una manera más profunda. Entonces, aquí, como les digo, el problema no era la deuda, que sí, es muy grave y todo, pero el problema más de fondo, más de raíz,
era que se iba a desmembrar una familia, se iba a privar una mamá de sus hijos, una viuda de sus hijos. Entonces es un escenario trágico. Y Eliseo lo que procura, más allá de solventar la deuda, es que no se desuna esa familia. Ujú. Fíjense que es hermoso verlo así, ¿sí o no? Y por eso les digo, estas cosas siempre lo va a ver uno de afuera, porque el de adentro está preocupado por lo inmediato. Desespero. Claro, está desesperado por lo inmediato, porque ya me quitan, ya está así, estoy mal, no duermo, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, cuando alguien está así, vea, pida ayuda, cuente a alguien su caso y vea qué le dice. Y va a darse cuenta que alguien lo suficientemente sabio se va a dar cuenta de cuál es el problema de fondo, no lo urgente, lo inmediato, sino lo de fondo. Y aquí, como les digo, el problema de fondo no era la deuda, el problema aquí de fondo era la familia, Ujú. ¿ya? Tienes- Y por eso, como les digo una vez más, lo que procuró Eliseo fue que trabajen juntos. Tus hijos van a pedir acá y tú vas a llenar. Y la viuda es muy obediente. Cierra la puerta, les manda a los hijos a pedir utensilios, y eso fíjense, no dice vasijas, ahí dice que utensilios, es decir, pueden ser ollas, podían ser jarros, vasos, utensilios, Gracias. utensilios, ¿ya? No le mando a pedir vasijas necesariamente, o sea, lo que hay, básicamente. Tú pide lo que hay, ¿no? Entonces, manda a pedir todo y cuando se acaba lo último que pudieron pedir prestado, ¿ya? Fíjense, prestó, o sea, pidió prestado, para salir de la deuda, fíjense, se pidió prestado, pero con la garantía de que iba a poder cubrir después todo, no iba a devolver, ya de que podía devolver. Cuando ya se llenó todo, dijo, ahora sí, vamos a ver que sí, cumple eso, y el profeta le dice, ahora, ¿ya tiene? Sí, ¿suficiente? Sí, ok, vende. Fíjense que igual esta forma de solucionar problemas que tiene Eliseo es hermosa, porque le hace responsable a la persona. Ujú. Y eso es lo más importante cuando una persona tiene un problema, que aprenda a solucionar. ¿Ya? Así sea complicado. Este es un episodio muy milagroso, ¿no? Muy milagroso, pero en el fondo tiene una metodología muy buena. Y es que los problemas es bueno que los solucione el que tiene el problema, no que le den solucionando, porque si no, ahí no aprende la persona, ¿no? Y es como a veces se ve casos, por ejemplo, no especialmente esto siempre ahora que somos papás veo mucho más de niños, pero se ve mucho en los niños chiquitos, y por ejemplo con el Noah, eso ya les puedo contar, ¿no? Con el Noah, claro, el Noah desde los 6 años ya tuvo, desde los 6 meses, perdón, 6 meses, desde los 6 meses ya debía comenzar a comer alimentos, y lo que uno como instinto de padre tiene es darle de comer en la boquita, que coma, y lo que se recomienda es, no, déjele que coja él con la mano y se meta, así se embarre, lo que sea, pero que se meta. Porque si usted no le deja desde ahorita eso, después no va a tener buena motricidad y no va a tener buena coordinación, ¿ya? Y por eso es que a veces hay niños ya más grandes que no les dejan hacer mucho eso y cogen la cuchara y se mandan a la frente, o se mandan al ojo, se mandan por otro lado. Es por eso, ¿ya? O por ejemplo, los niños que no les dejan gatear, por ejemplo, porque se ensucia o lo que sea. Bueno, resulta que los niños que no gatean después tienen problemas de equilibrio, incluso tienen problemas de orientación. Yo tengo varios amigos incluso que ya grandes dicen, a mí me cuesta diferenciar entre la derecha y la izquierda. Yo me confundo entre derecha y izquierda y me desoriento. ¿Por qué? La respuesta es porque no gateó lo suficiente. Entonces, fíjense, y claro, porque los papás a veces dicen, no, no, mijito, yo te doy haciendo. No, déjele, déjele que se ensucie, déjele que el hombre solucione, que la persona solucione su problema, ahí adquiere herramientas y conocimiento para salir adelante, ¿ya? Y por eso es muy interesante la metodología aquí de Eliseo, porque una vez que tiene el aceite, no le dice, a ver, ya, venga, ven, a ver, te pongo el kiosco aquí, aceite, y pongamos yo. No, tú ve y vende, vos verás qué haces, pero ve y vende. Si quieres salir, ve y vende. Y vive y de lo que te quede, con eso, paga lo que debes y vive del resto. Es decir, le enseñó a trabajar, le enseñó les enseñó a esa familia a trabajar. Ujú. Y aquí ya la historia no nos cuenta qué pasó con esta viuda, pero se entiende que lo hizo. Se entiende que se supone, digamos, que lo logró, lo ejecutó así y vivieron de eso y se solucionó la deuda.
Pero fíjense, es muy, muy importante eh, profundizar en esta metodología, ¿no? En esta metodología de solución de conflictos. Es primero, saber que alguien está con el mundo, que ya no sabe qué hacer, está desesperado, pedir ayuda a un externo, que el externo vea el problema de fondo y una vez identificado el problema de fondo, puede ver cómo soluciona lo otro, lo inmediato, ¿ya? Y si es lo suficientemente sabio, verá un mecanismo, alguna propuesta para que se solucione no solo lo urgente, sino todo. Y como en este caso, que la familia no se desune. Porque ya les digo, imaginemos que Elías venía y decía, ah, estás endeudada. Señor, el hombre le tocaba el corazón al acreedor y le perdonaba la deuda. No era el mismo efecto que todo el proceso que pasó esa familia para que aprenda a trabajar y para que se unan en el trabajo. Fíjense, no había el beneficio. Claro, se solucionaba la deuda, pero quedaban en las mismas, Claro. ¿ya? Quedaban en las mismas, quedaban sin trabajo, sin medios, sin nada, sin iniciativa, sin todo. Ya, gracias, ya no debo nada. ¿Ya? Pero no, el problema de fondo estaba latente, que cualquier rato se podía desunir esa familia. Fíjense, es bien interesante verlo así, pero ya les digo, esto sirve y esto se ejercita mucho, y esto es una cuestión de ejercicio, de ver los problemas, de tratar de ver los problemas de manera seria, de manera amplia, ¿ya? De manera completa, con los más elementos que se puedan, para ver realmente qué pasa en el fondo. A veces son problemas de estos, de desunión de familia, de desamores, de traumas, un montón de cosas. Y una vez que uno identifica eso, ahí ve por qué surge todo lo demás y se puede dar una mejor solución o un mejor apoyo. Y lo otro también es que para salir de esto se necesita compromiso de la gente, porque si no hay el compromiso de los involucrados, de los primeros interesados, no van a salir adelante, ¿ya? Y ha habido muchos casos en los que se les da la solución, lo tienen ahí, pero no lo hacen, no lo hacen y no lo hacen y siguen padeciendo. Entonces, también depende mucho de que a quien se le dice lo que hay que hacer tenga el compromiso, la responsabilidad de hacerlo y llegar y hacerlo y ver entonces el beneficio. Si no, acuérdense también ustedes, todos tenemos casos en donde de alguna otra manera hemos aconsejado a alguien qué hacer y no lo hace y sigue mal. Entonces, digamos, de eso no se quiere y por eso es importante que todos veamos y podamos estar entrenados para poder ver así los problemas, si se quiere. Porque ya les digo, esto es una cosa muy importante para nosotros ya en la vida práctica. Tenemos que, y como cristianos, y especialmente como cristianos, tenemos que saber identificar los problemas. Tenemos que saber identificar los problemas, ¿ya? Y ya les digo, el problema económico siempre va a haber. O sea, como dijo el Señor, vean, pobres siempre van a haber, ¿ya? A veces los problemas no son necesariamente económicos, eso es lo urgente. A veces los problemas de las familias y por qué no tienen lo suficiente, a veces son otros, ¿ya? A veces son otros, pueden ser muchos. Bueno, ¿Ya? Mala administración, problemas de comunicación, etcétera. Y el asunto es identificar primero eso y ver una forma como aquí que se trate eso a través de una solución que ayude a lo inmediato, digamos, a lo más urgente. ¿Ya? Eso es la mejor solución, digamos. Ahora, hay casos y casos, pero en lo general, como les decía, nosotros como cristianos especialmente debemos estar ejercitados para poder identificar así los problemas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si es que podemos ayudar a una pareja, en una empresa, qué sé yo, ¿ya? Que nos dicen, ve, tengo este problema, una iglesia, en alguna comunidad, lo que sea. Ver los problemas de fondo, porque claro, lo urgente es que el hombre no tiene trabajo, lo urgente es que ya le quitan la casa, lo urgente es que se está comiendo la camisa, claro, eso sí es lo urgente, y yo no gano nada yendo a dejarle ahí abastos o dándole $1,000, ¿no? No, lo que se debe solucionar es ver, y especialmente como cristianos, procurar que lo de fondo se solucione, posiblemente y mayormente suelen ser aspectos familiares. Suelen ser aspectos familiares, que es lo que siempre genera un montón y son como una reacción en cadena. Lo que hay una cuestión, hay un desfase en la familia y eso genera un montón de cosas. Entonces, cuando se soluciona ese desfase, las demás cosas se van poniendo en orden. Pero esto, como les digo, depende mucho de que haya compromiso y responsabilidad de. Pero como cristianos, una vez más, debemos estar ejercitados para poder ver así los problemas, ¿ya? Ver de una manera integral, como dicen ahora, ¿ya? No solamente ver lo económico, ver todo, ver la familia, ver todo, y ver así.
y saber que en un principio yo no tengo nada que ver ahí. mm, Pero Dios nos da la facultad, como Eliseo, de, si me llaman, sé que no tengo nada que ver, pero voy y me involucro y haga, pero haga, ¿ya? Si no, imagínense, es otro escenario, ¿no? Supongamos que Eliseo ya le da toda la solución, le da lo que tiene que hacer, y los hijos iban y decían, chuta, pero qué vergüenza pedir utensilios, pedir ahí frascos, no, 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 pidamos poquito nomás, ¿me explico? Pidamos poquito, por eso es que la orden aquí es no escatimes. ujú, ¿Ya? Pues imagínense que los hijos, alguien decía, no, pero ¿qué va a pedirle? Vecino, présteme 4 ollas, présteme 4 vasijas, tiene más. Qué vergüenza, no, no pidamos poquito y así me dan una suficiente. ¿Me explico? O sea, si hay ese tipo de actitud, ese tipo ¿cómo es? Ahí es cuando no funciona. Funciona esto cuando la persona se compromete, entiende lo que quiere hacer y se va, y se lanza y lo hace y lo logra. ujú, ¿Ya? Así funciona. Entonces es una cosa que se engrana bonito y funciona y las personas pueden salir adelante. ¿Sí? ujú, Eso básicamente. Entonces, fíjense, a la final, ese es el primer, obediencia, exacto, como dice Dianita. Obediencia, obediencia y más que obediencia, compromiso y responsabilidad. O sea, porque a veces obediencia es como ser muy, muy, muy así cuadrado. Más que, si se quiere, obediencia comprensiva, o sea, saber por qué estoy obedeciendo. Saber que estoy obedeciendo porque hay algo más. Puede que no lo comprenda muy bien, pero sé que es por algo. Y si es que me dicen que no escatime, no escatimo. ¿Ya? Y no me digan, no, es que qué vergüenza, poquito, ¿no? Y no escatime. Y así, etcétera. Y así, ¿de acuerdo? Ahora bien, ese es el primero. Ese es el primero. Entonces, fíjense que Eliseo nos da clases de resolución de conflictos. ¿Ya? Y esto está, y esta maravilla está en Segundo de Reyes. O sea, en un libro que se escribió hace 4000 años. ¿Ya? Y que, dicho sea de paso, son herramientas que nos ayudan un montón hasta ahora. Exacto. Muy bien. Entonces, ahora vamos al segundo que es el más largo. ¿Ya? Vamos a tratar de ser bastante sintéticos para esto. Dice así: aconteció un día que pasaba Eliseo por Sunem o por Shunem y había allí una mujer grande, bueno, o sea, importante. Isha Gedolá dice ahí, una mujer grande, no de dimensiones, entiéndase, ¿no? De importancia, ¿no? Una mujer importante. Dice que le urgía a que comiese pan y sucedió que cuando él pasaba, se dirigía allí a comer pan. Y ella dijo a su esposo: he aquí ahora, yo conozco que él, aquí perro de tipeo, que él es un santo varón de Dios, que es un santo varón de Dios, que, a ver así, que es un santo varón de Dios, el que pasa continuamente por nosotros. Hagamos ahora un pequeño aposento en la terraza junto a la pared y pongámosle allí una cama, una mesa, una silla y un candelero para que cuando él se venga a nosotros, se dirija allí. Aconteció un día que él vino allí y se dirigió al aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giesi o Gehazi, ¿se acuerdan ustedes? Que así se dice en hebreo, el Giesi, le pusieron Giesi, pero es Gehazi, en fin, su criado, su siervo, llama a esta tsunamita. Y la llamó, y ella se paró delante de él, y él le dijo a él: dile ahora a ella, he aquí, tú has sido cuidadosa por nosotros con todo este cuidado. ¿Qué será hecho para ti? ¿Hay que hablar por ti al rey o al general del ejército? Ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué será hecho por ella? O sea, Elías le dijo a Gehazi, ¿no? ¿Qué será hecho por ella? Y Gehazi dijo: ciertamente ella no tiene hijo y su esposo es viejo. Y dijo: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta y él le dijo: para esta temporada, conforme al tiempo de la vida, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no engañes a tu sierva. Pero la mujer concibió y dio a luz un hijo para esa temporada, conforme al tiempo de la vida, como Eliseo le habló. Hasta ahí. Ese es el segundo milagro que hace aquí, ¿ya? El segundo milagro que hace, que se cuenta en este relato de Eliseo. Ya, no hace falta mucho, digamos. Lo que sí es lo siguiente. Tiene una característica, una semejanza, si se quiere, con el episodio anterior, ¿ya? Que es que Eliseo no tiene ninguna responsabilidad ahí, ¿ya?
Y llama la atención también qué pasa aquí. Aquí está, hasta aquí, digamos, hay un aire bastante de bondad, bondad es casi, de bondad y de hospitalidad y de compromiso, si se quiere, de camaradería, de solidaridad, pues, ¿ya? Porque fíjense, arriba no tenía Eliseo ninguna responsabilidad, ningún vínculo, digamos, algo que le obligue a ayudarle, pero le ayudó. Y aquí, por otro lado, él va a ser beneficiario de un regalo. Sí, imagínense que esta persona, claro, era rica, a diferencia del anterior que era pobre, esta persona era rica, ¿ya? Era rica y tan rica era que dice, podemos construir hoy hablemos de una suite. ¿Ya? Es como que si alguien dijera, tengo una casa suficiente y hay espacio en la terraza, hagámosle ahí una suite. Hagámosle ahí una suite para que cuando esta persona que es un siervo del Señor pase, venga y se quede ahí. ¿Ya? Entonces, fíjense, Eliseo recibe un regalo inmerecido, digamos, o sea, no pedido. Eliseo no pidió, surgió de ella. Y él, en recompensa, quiere decirle algo, ¿ya? Aquí vamos a ver. Resulta que aquí esto es muy interesante por lo siguiente. Cuando cuando él va y se duerme ahí, ¿no? Y tal, el que interviene aquí bastante es su siervo, el siervo Gehazi, que como sabemos ya por lo que hemos leído en la Biblia, este finalmente va a ser el que por codicioso, o sea, no era un buen siervo, termina siendo contagiado por la lepra de Naamán. ¿Se acuerdan ustedes? Que después Eliseo va a ser que le sana a Naamán y este siervo, este Gehazi, hace una mentirilla ahí para quedarse con todos los regalos que le traían a Eliseo y que no recibió, y entonces la consecuencia fue que Gehazi quedó con la lepra de Naamán, ¿no? Entonces no era un buen siervo, ¿ya? Y algo de eso se puede ver aquí, porque este episodio es raro por lo siguiente, ¿ya? Cuando Eliseo recibe esta bondad de que le preparen, imagínense ustedes lo que es tener un lugar donde llegar por esa ciudad, por Shunem, ¿ya? O sea, le dieron su cuarto, su suite, por así decirlo, ¿ya? Que para la época eso era tener una suite, un departamento, ¿ya? O sea, en términos actuales es como tener su Airbnb, hablo en términos más actuales todavía, ¿ya? Entonces, eso básicamente. Y lo que hace Eliseo es decir, bueno, esta persona ha sido muy cuidadosa, hagámosle saber, ¿ya? Lo que le dice, ¿no? Tú has sido muy cuidadosa, te has preocupado mucho por nosotros, has hecho esto con temblor, con mucho temor para nosotros, y le pregunta lo mismo que a la viuda de arriba, ¿qué será hecho para ti? ¿Ya? Que recordemos que esta frase no significa o no está indicando que Eliseo era muy proactivo, ¿no? Como me has hecho esto, ¿qué te hago? ¿Qué quieres que haga? Al contrario, le está diciendo todo lo que no puede hacer, porque él, ya vimos el contexto, no era tan querido de los reyes, Eliseo. Ya vimos el contexto de la guerra de pasada y todo lo demás, como les fue hablando todos y tal, ¿no es cierto? Entonces, le dice, hay que hablar por ti al rey, el general del ejército. Entonces, lo que le dice es, no puedo hacer esto. O sea, yo no puedo hacer esto. Si tú has hecho esto porque, eh, como para que yo te haga algún favor, no puedo. No está en mis manos hacerlo, ¿ya? Pero ella por eso le responde, yo habito en mi pueblo, o sea, estoy tranquila, no pasa nada, no, estoy bien. Y él le dijo, y hasta ahí se acaba la conversación con él, ¿ya? Después se entiende que se quedan solos, Gehazi con Eliseo, y Eliseo le dijo a él, ¿ya? Y él le dijo a él, o sea, Eliseo le dijo al siervo, ¿qué será hecho por ella? ¿Ya? Que aquí sí ya es un tema de hay que ser recíprocos. Y Gehazi respondió, ciertamente ella no tiene hijo y su esposo es viejo, ¿ya? Le dijo, llámalo. Ahora, este episodio de aquí es uno que se suele recordar o suele evocar mucho el episodio de Abraham y Sara. ¿Por qué? Porque es la misma situación. Son dos, es una pareja, dos esposos, quise decir, que son muy buenos y tal, pero son viejos y no tienen hijos. Y también es importante porque al final le dice la frase que se le dice a Abraham cuando va y a Sara cuando van a tener a Isaac. Para esta temporada, conforme al tiempo de la vida, abrazarás un hijo, ¿ya?
Y aquí nada más decirles que aquí en la Reina Valera dice diferente, honestamente no me acuerdo cómo dice, pero aquí dice la Moed Azé, es decir, para este Moed, y aquí vale la pena decirlo, ya aquí aparece la palabra Moed, ¿no? Moed, que es la palabra que si ustedes se acuerdan significa fiesta, de las Moadim, ¿se acuerdan? De las fiestas de Levítico, ¿ya? Pero ojo, que aquí no está utilizándose la palabra en sentido de fiesta, sino en el sentido general de la palabra que es temporada. O sea, como decir, por este mismo tiempo, creo que así le traduce la Reina Valera, por este mismo tiempo, ¿ya? A lo largo de un año, creo que le ponen, estarás con un hijo. Entonces, eso es lo que quiere decir, para estas épocas, es lo que quiere decir, para estas épocas, el año que viene, conforme se desarrolla un embarazo, es lo que quiere decir, conforme al tiempo de la vida, tú tendrás un hijo, ¿ya? Eso, entonces nada más como para que veamos, aquí aparece la palabra Moed y no está en el sentido de una fiesta bíblica, ¿ya? Y mal podríamos hacer a partir de aquí que esto sería Pesach, sería... No, lo que estoy diciendo es para esta temporada, para este misma, si estamos en agosto del otro año, eso es lo que quiere decir. Si estamos en verano, en el próximo verano, eso, eso básicamente, Moed, ¿de acuerdo? En fin, y aquí dice que igual tiene una respuesta muy parecida a lo de Sara, ¿no? De como una especie de incredulidad. La diferencia es que como, a diferencia de la Reina Valera, que ellos ponen que no hagas burla de tu sierva, lo que le dice es no engañes a tu sierva. O sea, no juegues, pero no en el sentido de hacerle una broma, no, 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 sino en el sentido de no, no me engañes, no me crees ilusiones, no me crees de expectativas, no crees de expectativas a tu sierva, ¿ya? O sea, no, no juegues con mis ilusiones. Y dice, pero la mujer concibió y dio a luz un hijo para esta temporada, conforme al tiempo de la vida, como dice hablarlo. ¿Ya? Eso, de hecho, de aquí también este pasaje sí se suele usar mucho para cuando se estudia, y en su momento creo que lo dijimos, por ejemplo, el nacimiento de Juan el Bautista, que también eran dos personas viejas, piadosas, y que reciben un milagro y conciben en la vejez, y es un parto milagroso, ¿no es cierto? En fin, entonces, eso básicamente. Entonces, si ustedes se fijan, esto es un milagrazo igual. Hay una, hay una mujer de posibilidades, es una persona, una mujer que tiene dinero, pero, pero que no tiene un hijo y que ha sido mostrado una obra buena hacia un profeta, pero ahora el profeta le muestra su poder y el don de Dios, haciendo que una mujer que al parecer aquí, por lo como lo dice, posiblemente el marido era el problema, ya era viejo, tengan finalmente un hijo, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que como veíamos la anterior semana, ¿no? Que cuando recuerden ustedes que vimos justamente este tema de que en la época había métodos, había formas de sobrellevar o de subsanar una infertilidad, y era alquilando un vientre, teniendo una concubina, etcétera. ¿Se acuerdan? Que era la forma como en esa época se organizaba eso. Bueno, estas personas no lo hicieron, ¿ya? Y aquí lo que se termina viendo es una forma de superar la infertilidad, ¿no? Pero de manera milagrosa a través de la intervención de Elías, ¿de acuerdo? Esa es la primera parte. Entonces, ya es un milagro enorme, fíjense ustedes, que el profeta de Dios, el varón de Dios, haga o logre, por el poder de Dios, evidentemente, que una mujer en situaciones imposibles conciba, tenga un hijo, ¿ya? Y que se cumpla, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, ya es muy, 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 muy milagroso eso. Ahora, respecto de este pasaje, se suele comentar mucho que, como lo decíamos, tiene mucho, tiene bastante relación con el episodio de ya de Abraham y de Sara, con la promesa, y siempre hay quienes se cuestionan de si de pronto o sea, qué historia inspiró a cuál. Entonces, hay algunos que dicen que esta historia en realidad fue como una adaptación de la historia del Génesis acá, y hay otros que dicen que fue al revés. En fin, el asunto es que aquí se está demostrando el poder del profeta, de Eliseo, al punto de que es posible, de que él puede subsanar, digamos, o solventar un asunto de fertilidad. Y finalmente de alegría de una familia, ¿ya? Fíjense que casualmente también aquí es muy interesante que el énfasis de este al igual que del anterior, es la familia. Porque aquí lo que le faltaba a esta mujer con su esposo era un heredero, un niño, un hijo, ¿ya? Arriba lo que estaba en peligro era también la familia, y aquí lo que también está en peligro, si se quiere, es la familia, y por eso el tema del hijo, ¿ya? Eso básicamente. Ahora, el tercer milagro, si se quiere, el tercer evento importante aquí es
que este niño finalmente va a morir y después resucita. Y aquí vamos a ver. Dice, y el niño creció y aconteció un día que vino su padre que vino a su padre con los segadores y dijo a su padre, mi cabeza, mi cabeza. Y dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama sobre la cama del varón de Dios y cerró detrás de ella y salió y llamó a su esposo y le dijo, por favor, envía conmigo a uno de los criados y una asna y voy a correr al varón de Dios y voy a regresar. Y él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es luna nueva ni día de Shabbat, ni Shabbat, en realidad, ni Shabbat. Y ella respondió, es Shalom. O sea, no, no es por ninguna de esas cosas. E hizo en el baldar el asna y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener al montar, sino cuando yo te dijere. Y fue y vino al varón de Dios al monte Carmelo, y sucedió que conforme el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Gehazi, he aquí la tsunamita es esta, ahora corre por favor a recibirla y le dirás, hay shalom para ti, hay shalom para tu esposo y hay shalom para tu hijo, y de ella dijo, shalom. Luego que llegó hasta el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Gehazi para apartarla, pero el varón de Dios le dijo, espérala, porque su ser está amargo para ella, y Hashem ha encubierto de mí y no me lo ha revelado. Y ella dijo, pedí yo a mi señor, pedí yo hijo a mi señor, no dije que no me engañes. Entonces dijo él a Gehazi, ajusta tus muslos y toma mi báculo en tu mano y ve, y si encuentras a alguien, no lo bendigas, y si alguno te bendice, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive el Señor y vive tu ser, que no te dejaré. Entonces se levantó y caminó detrás de ella, y Gehazi había cruzado delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no había voz ni sentido. Aquí me he comido un no. No a voz ni sentido, y así se había vuelto para encontrarlo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Y llegó Eliseo a la casa, y he aquí que el niño estaba muerto, acostado sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró al Señor. Y subió y se acostó sobre el niño y puso su boca sobre su boca, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre sus manos, es decir, se inclinó sobre él. Y el cuerpo del niño se calentó, y volvió y caminó por la casa una vez por aquí y una vez por allá. Y subió y se inclinó sobre él. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Gehazi y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo, levanta a tu hijo. Y ella cayó a sus pies y se postró a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Muy bien, entonces, este es el tercer evento milagroso y el más largo, de hecho, que se cuenta aquí. Ahora fíjense ustedes, aquí a la larga se está hablando de un milagro o de un regalo que ella no pidió, que ella no pidió, que le hizo generar mucha ilusión, le despertó muchas expectativas, ¿no es cierto? Tener un hijo, tener el cuidado, imagínense ustedes, encontré un relato de todo esto que era muy, muy tierno y lo relataba desde la perspectiva de la madre, ¿ya? Y más o menos quisiera ponerlo así porque me pareció muy, muy, muy especial verlo así, ¿ya? Porque aquí lo vemos desde la perspectiva de Elías, ¿no? Elías es el que soluciona la cosa, hace que tenga un hijo y finalmente hace que el niño muerto vuelva a vivir. Pero imagínense, y contándolo esto desde la madre, desde la perspectiva de la madre es algo todavía mucho más conmovedor. Imagínense ustedes que son una mujer que está felizmente casada, no le falta nada económicamente, está bien, ya sabe que posiblemente no va a tener hijos y no tiene problema con eso, ¿ya? Y no tiene problema con eso. Ahora, resulta que viene un varón de Dios a quien ustedes le han permitido tener un lugar donde se quede cuando pase por ahí y les dice que van a tener un hijo. Y finalmente tienen el hijo. Ahora imagínense ustedes lo que es pasar, lo que es para una mujer, para una esposa, que pueda tener un hijo después de saber que no iba a tener hijos. Tiene un hijo y el hijo, imagínense ustedes, crece, o sea, sabía, digamos así, hay quienes dicen, no, seguramente pudo haber sido un embarazo de riesgo, pero superó el parto, nació el niño, creció, jugaba, crecía, corría. Un día va con su papá
y regresa con un fuerte dolor de cabeza. Ella lo abraza, imagínense ustedes el niño quejándose, quejándose de un dolor de cabeza, abrazándole en las rodillas, abrazándole aquí al niño, llorando posiblemente el niño, imagínense ustedes quejándose del dolor de cabeza hasta que al mediodía muere. Y muere el niño, se les muere el hijo, y ustedes lo que dicen es, el que me causó esto, digamos, el único que puede solucionar es el que me lo generó. Y yo no pedí este niño, ha sido una alegría y todo, pero yo no lo pedí. Voy a correr a buscar al varón de Dios. Él es el único que puede solucionar esto, porque él me dio y él tiene que solucionarlo. Yo no lo pedí. Entonces va, lo deja el niño, imagínense ustedes lo que es dejar un cadáver, ¿ya? Ahí acostado en la cama y pegar el viaje desde Shunem hasta el Monte Carmelo. Y aquí les voy a compartir un mapa para que veamos cuánto es que está esta mujer, este, transito. En realidad no es mucho, pero sí es bastantito, especialmente para que una mujer lo haga sola. Fíjense, aquí está Shunem y aquí está el Monte Carmelo. Y toda esta región es montañosa. Entonces, sí pasó un buen trecho de ida y evidentemente de regreso, ¿sí? Una vez más, aquí está Shunem y aquí está el Monte Carmelo, donde habitaba Eliseo. Entonces, se pasó un buen tiempito ahí, se pasó un buen tiempo, imagínense ustedes, será un día o dos entre ida y vuelta, ¿ya? Entonces, imagínense ustedes lo que es dejar a su niño, o sea, acaba de morir el niño y en lugar de hacer luto o reaccionar de alguna manera, lo que hace es dejar al niño ahí y pedir permiso al esposo para que ella vaya y le traiga al profeta. Y ahora imagínense todo lo que pensó esa mujer, esa madre, en todo el camino. ¿Ya? La urgencia, corre, no te detengas, ve de una, vamos, al que le dirige al burrito, la burrita, el asna, ¿no? Dirige, no te detengas por nada, esto es urgente, vamos, llévame allá. Llegan y cuando le dice, le encuentran, ella diría, ¿está todo bien? Le preguntan, ¿está todo bien? Y ella diría, sí, está bien, estamos bien, no pasa nada, ay, shalom, estoy completa, no pasa nada, ¿ya? Y después, esto como les digo, no viéndolo desde la perspectiva de la mujer, ella se lanza, llora, imagínense ustedes, y le dice algo así como, ¿acaso yo te pedí el hijo? Te dije que no me ilusiones. El niño murió y ahora no sé qué voy a hacer. Yo no pedí que me des un hijo. Si se hubiera muerto, mejor no me lo hubieras dado. ¿Ya? Para saber que se va a morir, mejor no me dabas nada y no pasaba nada. Pero ahora tengo esta expectativa. Me has creado una expectativa que yo no pedí. Haz algo. Soluciona. Y Elías entra en apuro, digamos, entiende la urgencia, le manda a su siervo con el báculo, no funciona, y la mujer le dice, no, tienes que ir tú. Y yo te voy a llevar, yo te voy a traer, yo voy contigo. Y ahora imagínense desde la perspectiva de la mamá, Eliseo entra y se escuchan ruidos. Se escucha que Eliseo hace algo, que se mueve, se escucha todo y ustedes desde afuera como mamá, estar pensando, mi hijo se murió, ¿será que puede? ¿Será que no puede? ¿Qué pasa? ¿Qué pasará? ¿Será que sí, que no? Después se escucha que se abre la puerta y que Eliseo se está paseando por la casa un tiempo y después otra vez entra y escuchan un estornudo y es el estornudo de su hijo. ¿Ya? Es algo, pero que conmueve mucho desde la perspectiva de la mamá, ¿no? Y escuchan que el niño estornuda, y estornuda, 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 hasta que se dan cuenta que realmente está vivo. Después abre la puerta Eliseo y le dice, aquí está tu hijo, levántalo, llévalo. Y entonces la madre se postra, ustedes se postran y dicen, gracias porque este es el hijo, gracias, yo no te lo pedí y ahora sé que es mío realmente. ¿Ya? Y tal. Entonces, fíjense ustedes que no es lo mismo leer la historia desde la perspectiva de Eliseo, ¿ya? Sin que desde la perspectiva de la madre. Y ahí uno ve la importancia justamente de la familia. Y como lo vemos aquí, más allá de que Eliseo termina siendo el protagonista de esta historia, ¿no? El protagonista de esta historia, y que demuestra el poder que hay para resucitar y todo lo demás, en realidad está el cuidado que tiene el varón de Dios por la familia. Eso es lo más importante, ¿sí? Eso es lo más importante. Y verlo am, como, o igualmente, como alguien que sabe solucionar problemas, porque ahora este problema fue un problema que se generó a causa de él, que no se generó por una negligencia o algo de la familia, de la persona, ¿no?
Fue un problema que se generó porque sí, digamos, fue algo que pasó, pero que se originó a causa de la intervención de Elías, de Eliseo, perdón, a causa de la intervención de Eliseo, y ahora Eliseo está en capacidad de solucionar un problema que de una u otra manera él mismo causó, digamos, ¿ya? Evidentemente no causó el mal del niño, pero si no había niño no se enfermaba, y si no se enfermaba no moría y tal. Entonces, fíjense ustedes cómo está hecho esta historia también para resaltar el valor, como les decía, por un lado, de la familia y por otro, de el poder de Elías para solucionar los problemas, digamos que de una u otra manera se desprenden de sus propias acciones. Y eso también es otra cosa muy importante que podemos aprender, digamos así, el Señor nos da poder para solucionar incluso los problemas, las consecuencias, las cosas fortuitas que pueden pasar, incluso cuando ha salido de nuestra parte, digamos. No de manera maliciosa, pero hicimos un bien y eso generó en un mal. Dios también da el poder para que nosotros podamos solucionar las consecuencias de aquello. ¿Sí? Eso básicamente. Y como les decía, nos pone muy importante también el énfasis en que en la importancia que tiene la familia, el concepto de familia, de descendencia y de unidad familiar y todo para Eliseo y para el Señor finalmente, ¿de acuerdo? Y también nos va sembrando un poco la idea de que posiblemente Gehazi sea un siervo ineficiente, ¿ya? Porque el que tiene la idea de darle un hijo, ¿ya? Es Gehazi. Y el que, digamos, de una otra manera no puede levantarle al niño con el báculo es Gehazi, es el siervo de Eliseo. Entonces, nos van sembrando ahí una semillita, digamos, un dato que después va a ser crucial para saber por qué Gehazi es un mal siervo. ¿Ya? Aquí, como les digo, esto es importante. Ahora, más allá del relato de esta historia, hay dos cosas muy interesantes que se notan aquí. Primero, que estas historias se conocen ya en la literatura como historias del norte de Israel. Y resulta que como son del norte de Israel, se diferencia y buena parte digamos, se diferencia en el lenguaje que utilizan, en el dialecto. Y esto está escrito en hebreo, pero en un hebreo diferente al que se escribe en el sur. Por ejemplo, cuando aquí en el versículo 26 dice, he aquí la tsunamita es esta, la palabra esta es otra, es diferente a este pronombre demostrativo en hebreo, como se suele decir, del primer templo. Esto está escrito en un dialecto del norte, ¿ya? Y esto nos da cuenta que, fíjense, a este momento de la historia, ya los dialectos, o sea, tan separados estaban ya, o se comenzaron ya a separar tanto eh, los reinos que incluso comenzaron a tener su propio dialecto, ¿saben? ¿No? Dentro de un idioma, dialectos. Entonces, había el dialecto del norte y había el dialecto del sur. Lo que nosotros hoy conocemos como hebreo bíblico y todo lo demás, en realidad es el dialecto del sur. Mayormente es el dialecto del hebreo que se hablaba, y es más, ni siquiera la gente, el pueblo, hablaban principalmente los principales, los escribas, los sacerdotes, ese hebreo es el que nosotros conocemos, que se le conoce como hebreo del primer templo, ¿ya? Pero historias como estas, por ejemplo, son escritas o tienen rasgos, tienen señas, tienen guiños de que había también un dialecto propio del Israel, del reino de Israel del norte, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Luego, otra cosa también interesante, cuando el niño ya muere, ¿no es cierto? Cuando el niño muere y la mujer quiere correr donde Eliseo, y le pide permiso al marido, al esposo, pues, ¿no es cierto? Le pide permiso al esposo. El esposo le dice, fíjense, ¿para qué vas a verle hoy? No es luna nueva ni Shabbat. Y esto es interesante porque aquí nos da un guiño de que en esa época sí había tránsito, sí había movilidad en lunas nuevas y especialmente en Shabbat. Es decir, estas restricciones que luego llegaron, por ejemplo, al tiempo de cuando el Señor Jesús vino, de que no se puede salir más allá de no sé cuántos nudos, de no sé qué de la casa y que, no, que había una restricción muy grande, digamos, como para movilizarse en Shabbat, en este tiempo no había, ¿ya? Y es más, se nota aquí a Eliseo, o sea, que la gente se movía, especialmente en Shabbat, para verle al profeta, o sea, se movía en general en Shabbat, ¿ya? Y que especialmente Eliseo se movía en lunas nuevas y en Shabbat.
¿ya? Esto es un dato muy interesante también. Como les digo, estos son guiños históricos que nos dan cuenta de cómo después finalmente se terminó restringiendo o por alguna razón cambió, ¿ya? Y como les digo, esto nos da cuenta de que en esa época no había una restricción de distancia para poderse movilizar en Shabbat, por ejemplo, ¿ya? Aunque un profeta o alguien no pueda caminar un largo trecho, ¿ya? En Shabbat. En cambio, en los tiempos del Señor Jesús, por ejemplo, ya había restricciones, ya había, y no me acuerdo ahorita mismo cuál era la distancia, 100 pies, no sé cómo. No, no había. Sí, digamos, en la época del Señor Jesús ya había esas restricciones, aquí no. Y es muy interesante que la gente se movilice, se mueva en Shabbat, por ejemplo, ¿ya? Para ver al profeta. ¿De acuerdo? Eso básicamente. Entonces, eso de este tercer evento. Ahora, vamos al cuarto, que son dos en realidad, al cuarto y al quinto, llamémoslo así, que nos presenta a Eliseo solucionando un poco la vida, en cambio ahora de los hijos de los profetas. Y dice, Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz un guisado para los hijos de los profetas. Ahí en la Biblia dicen un potaje, ¿no? Haz un guisado para los hijos de los profetas. Y salió al campo a recoger hierbas y halló una vid silvestre y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje del guisado, ¿no es cierto?, del guiso, ¿ya? Pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron, diciendo, varón de Dios, hay muerte en esta olla, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo, traigan harina, y la esparció en la olla, y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Primer milagro. Ahora, fíjense ustedes, aquí se cuenta una realidad social muy fuerte. O sea, imagínense lo que es no tener que comer, que tienen que ir a volverse, o sea, tienen que volverse otra vez, tornarse en recolectores. Acuérdense ustedes que esto de la recolección se deja o ya se superó, digamos, las sociedades superaron cuando lograron hacerse, cuando lograron domesticar las plantas, es decir, con la agricultura, ¿no es cierto? O sea, una vez que surge que la gente aprende la agricultura y la tecnifica, es que entonces la gente deja de ser recolector, ¿no es cierto? O sea, que salían y vivían de lo que la naturaleza les daba. Ahora, imagínense en qué circunstancias estarían que no hay nada más que comer sino solamente un guisado, o sea, como decir, un potaje, una comida muy básica y de lo que haya, ¿ya? Y de lo que haya. Y fíjense, aquí este Gehazi, una vez más, se muestra como un siervo negligente, porque va y se confunde, y aquí ya les digo por qué, ¿ya? Ya les digo por qué se confunde este Gehazi, ¿ya? Resulta que muy posiblemente, vamos a ver, que muy posiblemente este Gehazi haya recolectado esta plantita de aquí, que se llama científicamente, ¿no? Citrulus colosintis, ¿no? O coloquíntida, ¿no? Que fíjense, se le conoce como manzana amarga, y si vemos en las imágenes, sí, son como unas calabacitas, son como unas calabazas. ¿Cuál es el problema? Que estas calabazas, a primera vista, parecen como una calabaza, ¿cómo le llamamos nosotros? No le decimos calabaza, sambo o zapallo le decimos nosotros, ¿no? Parece un sambo, un zapallo, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el problema de estas? Que son tóxicas. El problema es que esas calabazas son venenosas y causan justamente los estragos que experimentaron estas personas de aquí, ¿ya? Que lo que experimentaron es justamente, como dice, que dijeron que, claro, les dio unos estragos que decían, hay muerte en esta olla. Y claro, lo que esta planta genera son dolores de cabeza y son tóxicos, o sea, y en algún punto sí puede ser mortal. ¿Ya? Incluso en algunas culturas utilizan estas calabazas como métodos purgantes, pero en muy bajas dosis, digamos. Luego, entonces se entiende que este Gehazi encontró eso, el siervo de Eliseo encontró esta calabaza, estas calabazas a primera vista, y es muy fácil confundirlas,
e hizo un guisado con eso, hizo, hagan cuenta, un caldo, por así decirlo, ¿no? Es una comida, dio a todos, dijo, qué bonita, ya tenemos comida, y resulta que cuando prueban se enferman de eso, y resulta que después tiene que intervenir ahí una vez más Eliseo, ¿no? Entonces, fíjense, una vez más se pone aquí la importancia de Eliseo al momento de solucionar este problema que surgió, ¿no? Hay un error, hay una negligencia, si se quiere, de parte del siervo de él, de Gehazi, que hace que los hijos de los profetas, los que están a su cargo, se enfermen por comer algo tóxico, por comer algo venenoso, como solemos decir, ¿ya? Que da dolores de cabeza, diarrea, vómito eh, y tal. Pues imagínense ustedes que comienzan a comer, qué rico, y de pronto comienza el uno, el otro, y entonces, ay Dios mío, ¿qué nos diste? Hay muerte en esa olla, ¿ya? Hoy diríamos les dio una infección, se intoxicaron, ¿no? Y intenté investigar por qué puede haber alguna explicación de si la harina puede tener algún efecto como de antídoto ante las toxinas que tiene esa planta y resulta que en realidad no. En realidad no. Y lo único que más bien se resalta es que que la harina, digamos, tiene un símbolo más bien o un significado más bien espiritual, si se quiere. Porque acuérdense que la harina, eh, eh, en el contexto levítico, si se quiere, tiene mucho significado es la materia prima de las ofrendas, incluso en algún momento en algunos sacrificios se podía ofrecer harina como tal, quemarla y tal, entonces tiene que ver con eso, digamos, tiene que ver con traer harina, no como que si fuera realmente el antídoto químico, biológico, digamos, de las toxinas de estas, sino más bien como un implemento propio del ritual de los sacrificios, que es lo que hace que ahí absorba todo eso y haga que la comida sea potable de nuevo. Eso básicamente. Una vez más, como les digo, este episodio sirve para resaltar el poder de Eliseo, ¿no? Que ante una comida tóxica, pues la salva, la solución, ¿ya? Imagínense ustedes. Luego, el último es también interesante y dice así, vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho el Señor, comerán y sobrará. Entonces los puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra del Señor. Una vez más, aquí, por ejemplo, cuando habla de panes de primicias y todo lo demás, seguramente estaba en torno a alguna fiesta, posiblemente Shavuot, posiblemente Pentecostés, quiero decir, ¿no? O posiblemente en ese interín, digamos, de entre Pesaj, que también hay primicias, ¿se acuerdan ustedes? Y Pentecostés. Puede ser en ese interín, digamos, ¿no? En ese tiempo, puede ser que se haya dado, que haya estado ocurriendo eso este evento. El asunto es que, claro, aquí lo que nos dice es que traen unos panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo. O sea, en realidad para las personas que había, según se dice acá 100, era poco. O no alcanzaba lo suficiente como para una ración, por lo menos, para todos. No alcanzaba. Acuérdense además de una cosa, que en esa época no se comía 3 veces al día, se comía 2 veces al día. Entonces, una ración, y digamos, y en tiempos de escasez, posiblemente llegaban a comer incluso una vez al día. De tal manera que esa era la comida de ese día, ¿ya? Y no alcanzaba para todos. Es decir, se iban a quedar con hambre y no hubieran alcanzado a sobrevivir aquella ocasión. Entonces, aquí una vez más, el milagro que sucede, ¿cuál es? Pues que se multiplica la comida. Y aquí fíjense ustedes la diferencia, y este es un episodio que se suele evocar mucho cuando uno lee la alimentación a los 5000, por ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando se lee los episodios del Nuevo Testamento como la alimentación a los 5000 o a los 4000 en Mateo, en Marcos, se evoca mucho este pasaje, porque tiene que ver con eso, con panes que se multiplican y alcanzan para mucha gente y sobran, ¿no? Pero la diferencia, si se quiere, es que en este momento la circunstancia de este evento es una de escasez, de sequía. O sea, no hay mucha producción, no hay lo suficiente
y aquí sí se da como para que se haya multiplicado realmente la comida. A diferencia de, como vimos en su momento en la alimentación a los 5000 y tal, que si bien se pudo haber multiplicado la comida, hoy hay quienes también opinan que no es que se multiplicó la comida, sino que ese compartir del Señor generó solidaridad en todas las personas y así se multiplicó la comida, que es otra también, otra forma de entender lo que pasó ahí, un milagro y tal. Independientemente de eso, aquí lo que nos dice es que era una situación muy difícil y lo que había que dar era de comer. Y ese día no estaba solucionada la comida, ¿ya? Ese día no estaba solucionada la comida y lo que hace es que llega alguien, no llega alguien de lejos y le da un poco de comida, pero que no basta, que no es suficiente y Eliseo le dice que reparta y el siervo, otra vez negligente, le dice, pues esto no alcanza. Y él le dijo, te digo que des a la gente, porque así ha dicho el Señor, comerá y sobrará. Fíjense ustedes. Entonces, todos estos pasajes ya a la larga, si ustedes se fijan, nos enseñan, una, a resolver problemas de la mano del Señor. Es decir, cuando hay que hacer, cuando hay que, digamos, si quieren, aquí se puede sacar una especie de tipología de problemas, si se quiere. Es decir, problemas como el de la viuda, que tienen una solución práctica. Ya que tienen una solución práctica, uno no tiene que ver. Y se puede solucionar desde la configuración de esas personas. O sea, las personas mismas pueden generar su propia solución. Luego, un problema como el de la tsunamita, ¿no? Que ella no pidió tener un hijo, pero primero hay un milagro de parte de Dios porque tiene el hijo, pero después se le muere, y entonces uno puede intervenir ahí para solucionar el problema que de alguna manera vino de una buena acción de uno, ¿ya? Y luego, otro tipo de problemas son estos que se dan en el contexto de una escasez que por negligencia de alguien, ya por negligencia de alguien, se causa daño a otras personas, ya por negligencia, confusión, lo que sea, se causa daño a alguien, ya, y se puede entonces intervenir de una manera milagrosa a curar eso. Y otro tipo de problemas que es por falta de fe, digamos, ¿no? Como se suele decir, es por falta de fidelidad, por falta de convicción, si se quiere, en fin, que es cuando sabemos ya, venimos con una enseñanza de que Dios con poco puede hacer mucho, y cuando tenemos otro escenario de los mismos, se duda, como Gehazi, como el siervo de Eliseo, ¿no? Y se duda, y la respuesta es que des, que sueltes, que sueltes y tal, porque eso va a alcanzar para todos. En fin, entonces, eso podemos ver y digamos, se puede hacer como una especie, como ya les digo, como de categorías de problemas que se pueden solucionar aquí, que nos dan herramientas para solucionar problemas, ¿ya? Que nos dan herramientas para solucionar problemas y que de una u otra, de una u otra forma, fíjense ustedes que nos pone también los pies sobre la tierra, porque los problemas que se solucionan aquí son problemas bastante cotidianos, deudas, infertilidad, si se quiere, y hambruna. ¿Ya? Son cosas muy, muy cotidianas, que de hecho, si ustedes se dan cuenta, hace poco estaba leyendo un libro muy interesante que decía, claro, los tres grandes males que decía lo siguiente, ¿no? Me pareció coherente y ahorita conectándolo con esto me doy cuenta de algo. Decía este libro, hay tres grandes males con los que la sociedad y la humanidad ha luchado desde siempre, y es el hambre, la peste y la guerra, ¿sí? El hambre, la peste y la guerra, o sea, el hambre, las enfermedades y la guerra, ¿sí? Y resulta que más o menos aquí vemos que son ese tipo de problemas. Ya, arriba ha sido, en el medio, digamos, es la peste, se enferma y se muere, en el segundo es la hambruna, y en el primero es una cuestión un poco más social, si se quiere, de deudas, ¿ya? Es una cuestión social, podemos decirlo así. Entonces, fíjense ustedes que de una u otra manera, aquí lo interesante, digamos, que vale la pena decirlo, en este libro se dice se hace un análisis de cómo va evolucionando, de hecho, la sociedad y todo, y se dice que posiblemente el ser humano ya no muera de esos tres males. O sea, muy complicado que hoy alguien realmente muera de hambre, realmente muy complicado que alguien hoy muera de una enfermedad, que sí hay, pero digamos ya la gran mayoría de enfermedades se han podido controlar de alguna manera.
y por otro lado, muy complicado que alguien muera por una guerra, ¿ya? Muy complicado que alguien, no que no haya guerras, pero muy complicado que los efectos de las guerras sean tan devastadores como hace tanto tiempo. Eso básicamente. Y si lo vemos así, resulta que aquí el Señor da una respuesta a cada uno de esos males, porque el Señor es el que da de comer, el Señor es el que sana y el Señor es el que soluciona los conflictos sociales. Entonces, fíjense que lo que para este pensador incluso era cómo y ponía el énfasis en cómo el ser humano mismo se iba solucionando, pues aquí el ser humano no tuvo nada que ver, sino más bien el que intervino fue Dios a través del profeta, ¿no? Entonces, fíjense, si podemos hacer así, los conflictos económicos, conflictos de sanidad, de salud y conflictos de hambre, de provisión, que son básicamente los conflictos que podemos encontrar así en general, con los que nos podemos enfrentar, son aquellos que son solucionados por Dios. O sea, es decir, tenga la seguridad de usted que no se ha de morir ni de hambre, de alguna enfermedad así, alguna cosa así rara, digamos, alguna cosa así, o que no se va a morir por deudas, etcétera. O sea, eso es como nuestras garantías, si se quiere, siempre y cuando sepamos andar en los contornos de, digamos, ¿no es cierto? Eso básicamente. Dicho de otra manera, el Señor tiene el control de nuestra alimentación, de nuestra salud y de nuestra economía, de nuestro bienestar social, si se quiere. Dios tiene el control de todo y posiblemente no nos dé lujos, no nos dé, como veíamos ayer, no nos complazca nuestros caprichos, pero sí nos va a cubrir las necesidades. ¿Sí? Eso básicamente. Y a la par, nos enseñan todos estos libros, estos episodios de Reyes, a poder identificar mejor los problemas, a comprenderlos de una manera más completa, más integral todos los problemas, ¿sí? Y así se puede llegar a una mejor solución, ¿sí? Eso básicamente. Entonces, esto con este segundo capítulo, si se quiere, casi tercero, de este ciclo de Eliseo, ¿ya? Y como les había comentado, seguirá hasta el capítulo 8 la mitad más o menos, y que ya la siguiente semana este Vitan y Anthony nos ayudarán y nos estarán enseñando acerca de la lepra de Namán y demás que se aclara, que se abarca en el capítulo 5. Ahora, nada más una cosa, recordar también que este pasaje de pronto nos pudo haber sonado ya conocido porque, por un lado, es uno de esos episodios que se suelen leer incluso desde el lado cristiano, especialmente lo de la tsunamita y tal. Se suele conocer estos pasajes, y también porque esto es una parashá, esto es una haftará de una parashá. Y si no estoy mal, es de la parashá Vayera, si no me equivoco. Si no me equivoco. ¿Sí? Y de hecho, el siguiente episodio que vamos a ver de Naaman, si no estoy mal, es también es otra haftará de una parashá, así que no nos resultará nuevo. ¿Sí? Entonces, eso quería comentarles y eso es lo que habíamos preparado para ahora. Y la idea, como les decía, es que cuando nos aproximemos a este tipo de eventos, lo podamos ver de una manera como para saber cómo lo hizo. O sea, es como que si, es como más o menos cuando estas cadenas de alimentos o de restaurantes sacan un nuevo producto y pega en el mercado. Entonces, una de las formas de saber cómo lo hizo es que mandan encubiertos, por ejemplo, expertos, ¿no? Expertos para que compren eso y prueben y vayan descifrando la receta. Entonces, cuando nosotros nos aproximamos a estos pasajes, una buena forma de leerlos no es solamente como para decir, ay, sí, cuán grande es Dios, no, no solamente eso, que sí, pero más que eso, es como para que nosotros cuando leamos esto podamos tener el ojo clínico como para saber y aprender cómo solucionaron esos problemas, cómo lo solucionaron, ¿ya? Fue necesario que manden a alguien primero, fue necesario que se coja, que se pida, fue necesario que se tenga fe, fue necesario que se actúe, que se suelte, que se guarde, qué fue necesario cómo se solucionó, ¿ya? Esa es una buena forma de aproximarnos, como les decía, a estos pasajes, más allá de decir, sí, miren, Dios tiene capacidad para multiplicar los panes con poco, hace mucho. Sí, eso lo sabemos, de esos principios nadie lo duda, pero hay otra cosa más, que es bueno aproximarnos a estos pasajes como con ojo clínico, digamos, para que nosotros podamos ver qué es lo que pasó realmente, qué hizo Eliseo, cómo lo solucionó. Cuando la gente se le estaba muriendo por esta comida tóxica, ¿qué hizo? Calma, traigan harina, lo echó, oró seguramente y se solucionó. O sea, hizo algo, dio confianza al pueblo, los calmó, etcétera. Porque imagínense lo que es que el montón de gente que está comiendo ahí comienza a vomitar, comienza a sentirse mal y todo. O sea, un caos y comienzan ahí a sentirse muy mal. ¿Ya? Primero, a ver, cálmense, traigan harina. Ya, se solucionó, sigan comiendo.
Ya, entonces, fíjense, se puede aprender mucho de ahí, ¿no? Que el caos se soluciona calmándolo, etcétera. Ya, cuando acá le traen igual un poco, digamos, de provisiones, panes de primicia, o sea, algo especial y todo, poquito, pero es especial, pueden tomar la perspectiva de Eliseo o de Gehazi. Gehazi es, "Puh, pero esto ni me alcanza. Para todo lo que tengo, pues, ¿qué es esto?" O la perspectiva de Elías. Coge y reparte. Da gracias y reparte. No te va a faltar. ¿Ya? No te pongas en plan negativo, en plan realista. Ponte en plan de gratitud. Gracias por lo que ha venido y reparta. Ya tenemos. Y verás que te sobra. ¿Ya? Fíjense, o sea, se puede aprender mucho de este tipo de cosas. Actitud, cómo afrontar los problemas y todo. Hay problemas que se enfrentan con más firmeza que otros, etcétera. Y eso se puede siempre aprender de acá. ¿Sí? Eso es lo que quería compartirles entonces por hoy, respecto de este capítulo 4 del libro de Segundo de Reyes. No sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario. Yo, Josué, Alex, por favor. bueno, la verdad, yo he leído muchas veces este verso por años. Hasta recuerdo que enseñaba en la escuela dominical, pero es como que, por ejemplo, lo del aceite, lo de la viuda y Eliseo era como que siempre enseñaba lo mismo, ¿no? La bendición, como Dios puede, o sea, la fe, pero igual nunca había visto hasta ahora, como tú estás mirando, ¿no? La manera como no solo quedarte en que, Dios es Dios, la fe y todo lo básico, sino, como tú dices, herramientas que hoy necesitamos. Y por ejemplo, se sabe hoy que una de las habilidades que más se necesitan hoy en este mundo tan convulsionado es una capacidad de resolver y problemas complejos, porque la vida es muy compleja hoy. Incluso hoy a los profesionales ya no se les mide o no se necesita tanto un título, sino esa capacidad de resolver problemas, porque es difícil, muy complejo. Entonces, me gustó esa perspectiva de poder mirar que, como esas perlitas que han estado ahí que no podemos ver, ¿no? Y eso, José, más bien, gracias. Sí, con todo gusto. De hecho, a propósito de lo que dice Alex, ustedes verán que, 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 que las veces que hemos podido leer esto, siempre como que se ve algo nuevo, ¿no? Y no crean que es porque uno tiene la varita mágica, ¿no? Uno lee y ve cosas. No, sino que especialmente les comento cómo lo hago yo. Cuando yo me aproximo a pasajes como estos que de una u otra manera ya son conocidos, trato de verlos como que si fueran, como justamente, ¿qué más hay? Saber el tema, no solo lo que nos han enseñado, que está bien, pero ver qué más hay. Y cuando uno se pregunta qué más hay, y especialmente lo ve desde una realidad, ¿ya? Porque cuando ponemos, por ejemplo, si lo enfocáramos esto solo como desde la fe y mira cómo Dios obra, en realidad no le doy herramientas a la persona, le doy un buen consejo, le doy un buen consejo de confía en el Señor, pero eso no es una herramienta, o sea, eso es como decirle pórtese bien, ¿ya? Pero no es darle una herramienta. Y eso es a veces algo en lo que, digamos, a veces como cristianos fallamos, ¿no? ¿Qué es lo que dice Santiago? Es lo que dice que en vez de verle a alguien que está con hambre y en vez de, dentro de lo posible, darle de comer, decir, voy a orar por ti. O sea, es ese tipo de cosas. Entonces, no, lo que yo al menos procuro es ver una realidad y verlo como es, ¿ya? Y no maquillarle, ¿no? "Ah, es una viuda, y miren cómo Dios les... No, es una viuda. O sea, pónganse en el zapato de una viuda endeudada que se le van a llevar los hijos. Primero, entienda usted esa realidad social. Tiene unos hijos de profetas que son pobres y que no tienen que comer y lo que están comiendo se daña, ¿ya? Está mal y es tóxico y están enfermos, ¿ya? ¿Qué hacen eso? Es una realidad social. Cuando uno ve la realidad y ve que los problemas que nosotros podemos tener también pasó en ese tiempo, ahí uno puede conectar y dice, a ver, ¿cómo le soluciona a esta persona de allá hace 3000 años? Y uno ve las herramientas. Pero, digamos, lo que no me gusta mucho a mí especialmente es justamente enfocar, además en lo obvio.
Porque si yo le pregunto a cualquier persona, lea esto, ¿qué entiende? Va a decir justamente eso. Dios es poderoso para sanar, Dios es poderoso para eso. Pero ya sabemos, eso no es algo que necesita, que debamos aprender, que es, o sea, ¿quién de nosotros no sabe eso? ¿Quién de nosotros no sabe que Dios con poco hace mucho? ¿Quién de nosotros no sabe que Dios sana? Que Dios puede resucitar a los... ¿Quién de nosotros no sabe eso? ¿Ya? De manera teórica, al menos. ¿Quién no sabe? ¿Ya? Pero ahora, en su realidad, ¿ya? Que usted puede estar tranquilamente en una situación como la de la viuda, o usted puede estar en una situación como la de la mujer, de la tsunamita, o podemos estar en algún momento en una situación como la de los hijos de los profetas, ¿ya? Y como les digo, si lo generalizamos, tenemos problemas económicos, problemas familiares, de salud, y además tenemos problemas de hambre, de provisión. ¿Quién no atraviesa esos problemas? ¿Ya? Y esos no se solucionan teniendo fe, esos no se solucionan orando y orando, no, no solo. Eso se soluciona con perspectiva real de la situación y teniendo herramientas para solucionarlo, ¿ya? Porque es como lo que a veces, como decíamos, como mi papá contaba, mi papá suele contar que, por ejemplo, antes iban a algunas comunidades de la sierra, ¿no? Y tenían los hermanos campesinos, ¿no? De la sierra, tenían sus huevitos, sus cosas, y salían, se sacaban el aire, vendían todo eso, los huevitos de campo, vendían los productos, ¿no? De la tierra, vendían, salían a la ciudad, vendían, y venían trayendo Coca-Cola, galletas, fideos. Entonces, claro, uno decía, pero, y después estaban enfermos. Entonces, claro, decían, ore, hermano. No es cuestión de que ore, es cuestión de que coma y aproveche lo que usted mismo tiene en la tierra y enseñarles a que ¿Me explico? Entonces, a veces esos son los problemas y eso es lo que nos enfrentamos en la vida. Y muy pocas veces he visto yo un problema de la vida real que se soluciona diciéndole, hermano, ore, hermano, tenga fe. Muy pocos, muy pocos problemas se solucionan diciendo así, diciendo, confíe que Dios es grande. Muy pocos se solucionan por eso. La mayoría de los problemas se solucionan porque sabiendo que Dios es grande y que la persona debe tener fe, se actúa y se interviene y se ve la realidad, se ve qué pasa, se asume la cosa. Esa es la gran diferencia, digamos, de a dónde, antes de darle la palabra a Anita, a dónde creo que el Señor me ha permitido ahora, principalmente, girar un poco la enseñanza, porque les digo, es muy fácil, es muy fácil para cualquier persona, digamos, enseñar la Biblia a partir de lo que dice. O sea, si yo leo y les repito lo mismo, no gano nada. Lo que Dios al menos ha permitido ahora es que veamos, como decía Alex, lo que seguramente hemos leído muchas veces, pero que lo veamos desde otra perspectiva que permita extraer herramientas prácticas, porque si no, ¿para qué leo la Biblia? Pues, o sea, ¿para qué leo la Biblia? Si no es para que me dé herramientas para poder vivir, para poder desarrollarme en esta vida, en esta sociedad que es horrible, ¿ya? Que muy pocas cosas tiene de agradables, ¿ya? Estamos, ya lo dijo el Señor, o sea, estamos en una como ovejas de medio de lobos. O sea, es una sociedad contraria, adversa, hostil. La sociedad es hostil, ¿ya? Nadie nos regala la vida. Nadie nos va a regalar, nadie nos está regalando el trabajo. Nadie. Todos los que, lo que lo que podemos alzar a ver y tenemos ha sido no porque alguien nos ha regalado necesariamente, es porque ha tocado estudiar, ha tocado madrugar, ha tocado invertir, ha tocado endeudarse, ha tocado salir adelante, ¿ya? Con la bendición del Señor, sí, pero es porque ha tocado hacer algo. ¿Explico? Y a veces eso en la iglesia se le romantiza. Bueno, hermano, vea cómo Dios le bendijo a este hermano. No, nadie sabe cuánto no durmió las madrugadas, los proyectos, los fracasos que... Explico, pues, vea cómo emprendió, ¿no? O como cuando alguien se casa, vea cómo ahora ya se casa. Nadie supo cuántas tentaciones tuvo que superar, cuánto la batalló, cuánto lo sufrió, cuánto tuvo que hacer. ¿Ya? Entonces, no hay que romantizar. Y lo que yo siempre evito es romantizar y decir, vea, tenga fe, hermano, fe. No, porque eso es obvio. Si ustedes se dan cuenta, hasta cierto punto eso es obvio. Es obvio que tengo que tener fe, ¿ya? Salvo que realmente una persona esté totalmente desenfocada, habrá que decirle, vea, tenga fe, o sea, regrese, reaccione. Pero realmente en la mayoría de casos es una cuestión más práctica. Yo sé que la persona tiene fe y yo sé que cree en Dios, pero este problema le rebasa. ¿Cómo le ayudo? ¿Ya? Entonces, eso es como más o menos ahora podemos ver la situación, digamos, y es bueno que todos vayamos adquiriendo, como se dice ahora, ¿no? Un poco más de conciencia de la realidad.
Porque les digo, de nada sirve que yo venga acá a decirles un montón de palabras en hebreo, un montón de cosas de la Sunamita, si a la final no terminamos aprendiendo algo que puedo aplicar mañana, que puedo aplicar hoy mismo, ¿sí? Y eso es lo que más me preocupa a mí, lo que más me interesa y lo que ha puesto el Señor, digamos, en uno para poder compartir, ¿sí? Eso básicamente. Y hablé ya mucho. Dianita y después de hermana Lordita, por favor. Gracias, Josué. Sí, estuvo muy educativa la enseñanza del día de hoy. Solamente hacer énfasis en la importancia de asumir la responsabilidad, porque cuando estamos pasando por circunstancias difíciles, tal vez la persona puede dejarse caer, ¿no? Como echarse al olvido. Y esa es una actitud que no soluciona, que no ayuda. Entonces, a pesar de de las situaciones difíciles y adversas, pues asumir la responsabilidad, tomar parte en el asunto, ¿no? El enfoque a la familia, no es saber que es importante, ¿sí? En todo tiempo, poner prioridades y defender a la familia. Y nos fortalece también en la confianza de que el Señor dará la solución. Como tú decías, este es un mundo caído, donde van a haber circunstancias difíciles de economía, de salud o de guerra. Entiéndase guerras como situaciones sociales difíciles de enfrentar, ¿sí? Y eso me gustó, ¿no? Que en estos temas, pues contamos con el respaldo del Señor. Entonces, como no hacerlo en las propias fuerzas, porque sería bastante desgastante, ¿no? O sea, es un punto de equilibrio entre que no me encargo con estas situaciones, pero sí asumo la responsabilidad y camino, una fe en acción. Gracias, Josué. Exacto, muy bien, ¿sí? Hermana Lordita. Gracias y buenas tardes. Me queda una inquietud, mi hermano Josuecito, con respecto al versículo 23 de perdón, de, sí, el versículo 23 de segunda de Reyes 4, donde dice, ¿por qué vas a verlo hoy? Preguntó su marido, no es luna nueva ni día de reposo. Usted explicaba un poquito y decía que esto da, como decir, un poco de claridad al tema de que en la actualidad, en la etapa del señor Yehoshua ya, habían algunas restricciones con respecto a esto. Pero justamente la parasha de esta semana, en en Éxodo 16, en el versículo, en el versículo 28, dice, 28 y 29, dice, ¿hasta cuándo van ustedes a seguir desobedeciendo mis mandamientos y mis enseñanzas? Tomen en cuenta que yo, el Señor, les he dado un día de reposo, por eso el sexto día les doy comida para 2 días, así que el séptimo día cada uno debe quedarse en su casa y no salir de ella. Entonces, me queda como que hay que hacerlo. Aquí es un mandato y estamos viendo que es antes de los 10 mandamientos, digamos, ¿no? Era como una preparación para entender o para considerar cuánto de obediencia el pueblo tenía, para cuando realmente esto sea un mandamiento, lo puedan acatar. Entonces, estos dos versículos como que me chocaron. No sé si me doy a entender. Gracias, mi hermano Sí, Jesús. sí, muy claro, hermana Lordi. Y una muy buena pregunta. Creo que la duda se despeja, digamos, fácil si vemos el contexto de esos dos versículos. Y el contexto es, y son mandamientos, es más, que ya no estaban vigentes, que eran solamente para el tema de, digamos, vigentes per se, porque era el mandamiento respecto de la recogida del maná cuando estaban en el desierto. Entonces, cuando estaban en el desierto, el contexto fue que Dios ya les dijo, no vayan, 6 días les voy a dar, el séptimo no va a caer, no salgan. Y hubo gente que salió. Entonces, ahí en ese contexto les dice, no salgan en el día de Shabbat, quédense en la casa, pero no salgan a recoger, ¿ya? Entonces, no es que en el día de Shabbat todos nos encerramos, al contrario, el día de Shabbat, según nos enseñó el Señor Jesús, pues es para hacer el bien,
Él mismo salía y recorría las ciudades en un día de Shabbat haciendo el bien. Ahora, una cosa es salir a hacer el bien, o sea, a visitar a los hermanos, a visitar, a hacer el bien, ¿ya? Hacer los mandamientos. Y otra cosa es salir al cine, a comprarme ropa, qué sé yo, ya, al centro comercial, o sea, a distraerme. Ya no, el Señor Jesús nos enseñó finalmente por cómo se vive en un Shabbat. Y digamos, habrá días de Shabbat en donde tranquilamente puedo quedar en casa, ¿no? Nos podemos quedar en casa tranquilamente. Pero habrá otros en donde tranquilamente podemos salir, viajar, incluso si se quiere viajar, llámese un trayecto largo, ¿no? Para ir a visitar a un hermano, como por ejemplo cuando nos hemos reunido, ¿ya? Si nosotros estuviéramos bajo las restricciones judías, por ejemplo, de la época del Señor Jesús o las actuales, no podríamos ir donde la hermana Lorita un Shabbat. Al menos yo no podría, porque me queda bastante lejos. Queda unos cuantos kilómetros de distancia. Entonces cualquiera me diría, "Ve, mejor quédate, ¿no? Porque está muy lejos. Y en Shabbat, cuidado. No, viéndolo desde una perspectiva cristiana es, vaya, o sea, vaya, nos vamos a reunir, nos vamos a ver, vamos a estudiar la palabra juntos. ¿Por qué no me movería? ¿Ya? O sea, una vez más, si no, fíjense ustedes, cuando se mira muy así la cuestión, se termina midiendo la santidad en kilómetros, en distancia. Bueno, ¿hasta cuántos metros dejo de ser santo? Dígame usted. Ya dígame alguien, ¿cuántos kilómetros soy santo? ¿En qué centímetro, en qué milímetro dejo de ser santo para no pasar? No es así. No es así. La cuestión, y como vimos en el Nuevo Testamento, sirve mucho, sí, para saber límites, pero en realidad el Señor nos ha dado criterios más amplios para saber que en la medida en que uno sirva un objetivo mayor, se puede mover. Es lo que dijo el Señor. ¿Quién de ustedes cuando está su asno, su animalito en el hueco, por ser día de Shabbat, no va y le ayuda? ¿Cuánto más una persona? ¿Cuánto más un hermano? ¿Cuánto más a estudiar la palabra? ¿Cuánto más a muchas otras? Hacer el bien. ¿Cuánto más hay? Entonces, eso básicamente. Y recordemos que también los mandamientos, digamos, incluso, y recordemos esto, como les decía, incluso los mandamientos que están en la Torah y tal, siempre hay que leerlos con el contexto debido y por otro lado, con el contexto debido no solo de los versículos antes y después, sino con el contexto temporal en el que fueron dados porque se iban dando, acuérdense, según las circunstancias. Entonces, el Shabbat se fue normando de una manera en el desierto, de otra manera cuando ya entraron en la tierra, de otra manera cuando ya entraron en la tierra y hubo templo, de otra manera cuando estuvieron en el exilio, y de otra manera cuando regresaron, y de otra manera cuando regresaron y fueron conquistados por los griegos, y de otra manera cuando regresaron y fueron conquistados ya no por los griegos, sino por los romanos. Y de otra manera se reguló cuando ya cuando ya se esparció el evangelio por las naciones. Entonces, hay algunas reglas, hay algunos mandamientos que sí siguen vigentes tal cual, pero hay otras que posiblemente no, porque nuestra situación no es la misma que aquellos hermanos que deambularon por el desierto, o que aquellos hermanos que conocieron el Evangelio en Atenas de boca del apóstol Pablo. No son las mismas circunstancias y hay que ver cómo se las adecua. Porque, por ejemplo, y además, nosotros, por ejemplo, somos una congregación, si se quiere, particular. Porque fíjense, nosotros la dinámica que tenemos. Cada cierto tiempo nos reunimos físicamente, ¿ya? Y eso implica moverse en Shabbat, por ejemplo. Pero hay otros hermanos que, por ejemplo, viven, por ejemplo, en Europa, o aquí mismo en Ecuador, en las áreas rurales, por ejemplo. Son hermanos que no viven lejos, viven realmente, son del barrio, son de la parroquia, y viven y se reúnen en la iglesia de ahí, ¿ya? Entonces, no es que toca moverse tanto, por ejemplo, a nosotros nos toca movernos más porque vivimos en diferentes partes de la ciudad. Ya vivimos en el valle, vivimos en el norte, en el sur, ya, en el recontra sur, en el recontra norte, vivimos en todo lado y claro, nos va a quedar lejos. Ahora, por eso vamos a decir, no, no, no nos reunamos, no, no, evidentemente no, en Shabbat hay que reunirse, hay que estudiar, hay que tal. El Zoom, por ejemplo. Algunos podrían incluso cuestionar el Zoom. Ya, y tendrían toda la razón, decir, oigan, pero sí hay, ¿ya? Pero es nuestra realidad. Para nosotros, por ejemplo, está bien reunirnos por Zoom. ¿Ya? Está por lo pronto. Y en reunirnos por Zoom, porque no tenemos como otras congregaciones, por ejemplo, que tienen un local. Pero ahora, habiendo local, por ejemplo, ya no habría razón para atender el Zoom, supóngase. ¿Ya?
Pero como no tenemos y somos una congregación distinta, por ese lado, diferente, pues esta es la forma como el Señor nos ha guiado para por el momento seguir reuniéndonos y no descuidar lo más importante. ¿De acuerdo? Eso, por ejemplo. Y esas son cosas que no están escritas en la Biblia, pero que muy pocos, digamos, cuestionarían o nos condenarían por estar así. ¿Sí me explico? Entonces, eso nos lleva, como les digo, a ver la cuestión y los mandamientos, incluso de la Biblia, con una perspectiva mucho más amplia, ¿ya? Porque, y ya les digo, primeramente el contexto inmediato ahí de los versículos que anteceden y que siguen, y por otro lado, el contexto histórico en el que fueron dados. Y habrá que ver si es que las mismas circunstancias se aplican hoy a nosotros. Hoy no estamos en el desierto y ayer no es que cayó el maná y mi esposa hoy me dio de desayuno una tortilla de maná. No, no, me temo que no, pero estamos en otra circunstancia en donde se trabaja de 8 a 5 y en eso toca movernos. A veces se llega el viernes del trabajo, se llega no a las 6 en el punto Shabbat, por el tráfico, llueve, hay un accidente, se llega a 7, 8 de la noche. ¿Explico? Y esas son las realidades que nos toca a nosotros vivir. En lo ideal, por ejemplo, hablando de Shabbat, sería lo ideal que con la caída del sol todos estemos bonitos, tengamos ya la mesita, tal, el vino, que esto, que el otro, y tengamos el momento. Hay momentos que no. A veces se cruzan cosas en el trabajo que son muy urgentes, que no sé qué, que no sé cuánto, nos toca salir de noche, nos toca salir tarde, llegamos a la casa 8 9 de la noche, y son realidades. Y así nos toca. Y no por eso voy a decirle a un hermano, uy, no, 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 renuncia de ese trabajo, no. Me explico, ¿no? Salvo que habrá cosas, pero en general no. Pero esa es la realidad de alguien. En mi caso, por ejemplo, Dios bendito, yo tengo teletrabajo el viernes, por ejemplo. Pero puede ser que por ahora, mañana me quitan el teletrabajo y tendré tal, ¿ya? Hay hermanos que teletrabajan todo el tiempo, ¿ya? Hay otros que teletrabajan o que tienen intermitente, ¿ya? Hay otros hermanos que tienen negocios que tienen que atender y que si no atienden se pierde. ¿Qué hacen ahí ustedes? O sea, me explico. Entonces, son circunstancias diferentes y ante esa circunstancia es necesario aplicar el mandamiento, ¿ya? Por eso es que hay que tener mucho cuidado, especialmente ahora, de pretender juzgar así de a rajatabla a alguien o un hermano con una norma que fue dada en una circunstancia de hace 4000 años. Porque hace 4000 años no éramos, no había Zoom, no había tráfico, no había una sociedad como la que estamos, oficinistas, negocios, no había, como ahora al menos, no había. Entonces, hay que saber, hay que ir poco a poco aprendiendo a manejar los mandamientos a nuestra realidad. Y claro, el mandamiento ahí es, no te afanes por comer, o sea, por comer. Tú confía en que el Señor este día te va a dar. Porque además era una realidad en la que comían al día. Hoy nosotros, muy pocos, tal vez, vivamos al día, si nos damos cuenta. No es que nosotros hoy ganamos el sueldo de hoy y con eso compro el pan para hoy. No, no. Incluso si no tenemos un sueldo, tenemos un negocio, alguna cosa que nos pagan y eso lo prorrateamos, lo dividimos. Pero nadie vive al día. O sea, ya casi nadie vive realmente al día, ¿no? Fíjense, esa realidad cambió. Ya hoy, ¿cómo le digo si esa realidad no hay? ¿Cómo le digo, no, hermano, no salga de la casa? No, pues, porque era para salir a recogerle el maná. Hoy ya es otra realidad. Eso ya no aplica. Ahora, ¿qué pretendía el Señor con eso? Es que la persona sepa y aprenda a manejar el recurso que le daba el día anterior para que se dedique a descansar y cause en su mente una distinción entre los días. ¿Cómo les enseñaba el Señor que ese día era diferente? Bueno, no había maná. ¿Me explico? Pero ya cuando llegaron a la tierra prometida, ya sembraban, ya podían cosechar, cesó el maná. Ya nadie le va a decir, no salga. No, porque ya no había maná, pues. Y así. Entonces, fíjense, así es como va funcionando la Biblia. Incluso, por ejemplo, ya les digo, incluso ese mismo mandamiento no podía ser observado ya en la tierra prometida. ¿Me explico? Eso básicamente. Entonces, fíjense, pero esto es muy importante porque nos enseña también a tener herramientas prácticas de aplicación de la Biblia.
la aplicación de la Biblia. Y por eso les digo, siempre cuidémonos de una cosa. Cuidémonos mucho de una cosa, de ser muy rajatabla, muy cuadrados. Es que aquí el Levítico dice, puede decir. ¿Ya? Ahora preguntémonos si es que esa misma circunstancia es aplicable hoy, porque acordémonos que nosotros tenemos una gran desventaja, que nuestra Biblia contiene mandamientos muy importantes, muy grandes, muy amplios, o sea, muy potentes, ¿ya? Muy importantes, pero fueron dados en una realidad muy distante a la nuestra. Y por eso se puede fallar en tratar de aplicar eso mismo ahora. Y siempre les digo, es como, por ejemplo, como lo que todo el mundo sabe, que hoy, por ejemplo, yo no me atrevería a decir lo que Pablo dijo en su momento a los corintios, ¿eh? Por eso mando que la mujer calle en la congregación. Yo, ¿cómo voy a decir eso ahora? No, pues, y si yo pretendo decir eso ahora, así, a rajatabla, y es que aquí en Corintios lo dice. No, pues todos les diré, oiga, pues, está leyendo mal. ¿Ya? Eso a veces pasa cuando se lee de esa manera, especialmente el Pentateuco. Y esto viene por una mala idea, por eso les digo, y perdón que me tome unos minutos más, pero vale la pena que lo refresquemos y que lo tengamos muy pendiente. ¿Por qué se piensa así? Porque lastimosamente un error de las raíces hebreas es pensar que todo ya fue dicho en la Torá y que toda solución está ahí. Y no es así, no es así. La Torá no es un solucionario. ¿Ya? Si se quiere, la Torá viene siendo como la Constitución para los abogados. Es decir, ahí no está todo. La Constitución tiene lo más importante, aquello que sin eso dejamos de ser pueblo de Dios. Eso tiene la Torá. Pero no esperemos que la Torá me solucione cada aspecto de mi vida. No lo va a hacer. Jamás, ni a los de esa misma época no le soluciona. Menos a nosotros. Entonces, en la Torá, en la Biblia, incluso hasta en el Nuevo Testamento, que como les he dicho, ya para nosotros el Nuevo Testamento ya es viejo. Ya por eso, porque son normas, son prescripciones que hicieron hace 2000 años, en una sociedad de hace 2000 años. Y a veces se quiere seguir aplicando eso a rajatabla a sociedades y a circunstancias que ya cambiaron, que ya no existen. Entonces, ¿cómo podemos leer? Y una buena forma de leer la Biblia es no siendo tan formalista y no decir, es que aquí está escrito, es palabra de Dios. A ver, está escrito, es palabra de Dios, pero veamos si es que eso me aplica o no. Veamos si es que me aplica o no. Y si es que me aplica, sí exijan. Pero si no me aplica porque las circunstancias cambiaron, ¿qué me aplica? O sea, ¿por qué me está condenando? ¿Sí? Eso básicamente. Entonces hay que ser bastante tinosos y bastante inteligentes, que todos lo somos. ¿Ya? Y si ustedes se acuerdan, siempre que nos reunimos, hemos procurado hacer alguna dinámica de este tipo, porque esa es la realidad a la que nos enfrentamos. ¿Ya? Como les digo, es un error de raíces hebreas presentar que la Torá está vigente, y nos hemos olvidado de los mandamientos. Entonces van a leerse Deuteronomio y resulta que son normas que son muy difíciles de aplicar ya hoy, casi imposibles. ¿Me explico? Y se vende eso como humo, es los mandamientos, la Torah. A ver, entendida bien la Torah, toca reescribir todo ahora. ¿Ya? Toca reescribir bastante, si no todo. ¿Ah? Muchas cosas quedarán, pero la gran mayoría, créanme que va a cambiar. ¿Ya? Entonces no nos dejemos de engañar por esto de, es que los mandamientos, ¿y a quién le... Vamos con calma y de una manera más inteligente, porque si no nos vamos a ahogar. ¿Sí? Eso, Dianita. Si me permiten compartir la pantalla. Sí, claro. Ahí está. Rapidito. Justo hablando de tomar responsabilidad. Ujú. A ver, ¿qué están mirando? ¿Se está viendo? Sí, Están mirando de Sara Sara. Visión. Ya, perfecto. Sí, eh, esto es una noticia que acaba de salir hace 6 horas y dice que ante la falta de compromiso y respuestas de las autoridades provinciales, integrantes de la compañía de transporte Membrillo realizan este día, hoy, por iniciativa propia, una minga de bacheo en la vía Tenta-Saraguro, con el objeto de mejorar las condiciones de trazabilidad. Días atrás ya le habían indicado a la autoridad y no ha habido respuesta. Dice que ha tenido esta visita en el barrio La Papaya, es donde tiene el puesto de salud Carolinita. Y por esta vía pasa Carol, ¿no? Y miren qué bonito, trabajando. Entonces, sí, y Saraguro es una de las ciudades más seguras
justamente por la acción de las personas. Si es que no tienen, la seguridad no va a venir o las condiciones sociales de viabilidad y de todo, no va a venir de las autoridades. O sea, ellos no esperan que todo les den. Hacen su gestión, no tienen respuesta y se ponen en acción. Entonces, solamente me pareció bonito, ¿no? Y por otro lado, es justo la vía por donde Carolinita está yendo y con estas lluvias sí, sí está feíto y mucho lodo, ¿no? Eso me pareció bonito como un ejemplo de tomar acción. Así es. Sí, qué buen ejemplo. Y diga, yo le complementaría con lo siguiente. Si ellos siendo gentiles entienden, entienden eso, ¿cuánto más nosotros? Solamente diría eso. Suponiendo que sean gentiles, puede que haya algún cristiano por ahí, pero en general no. Eso en general. Entonces, eso. En fin, creo que eso es lo que podemos decir ahora, salvo que tengamos alguna otra pregunta, algún otro comentario. ¿Sí? Y Dios bendito que siempre nos lleva a ver alguna otra cosa en lo que vamos conversando. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Y si no, podríamos terminar la grabación por hoy.